cárcel era legendariamente conocida como el símbolo de la brutalidad y el horror del régimen de Al-Assad, ¿no es cierto? Absolutamente. El matadero, le decían, o la prisión roja, por la cantidad de gente que murió allí producto de las torturas y las ejecuciones que se llevaban a cabo a diario. A ver, para ser claros y decirlo en términos categóricos, entendiendo la implicancia de lo que estamos diciendo, es un centro de exterminio. Saidnaya fue un centro de exterminio, ahora están abriendo y descubriendo todas las capas del horror que allí se daba, personas que sufrían torturas a diario, que eran llamados varias veces en el día con diferentes nombres. Incluso hay reportes de personas que han salido bajo estas condiciones de detención, por supuesto, totalmente inhumanas y de avasallamiento constante de los derechos fundamentales, que han salido tan perdidos que incluso han olvidado hasta su propio nombre. Realmente es una situación muy, pero muy grave en materia de derechos humanos que se viene denunciando desde el año 2011. Se estima que unas 30.000 personas de las cuales fueron arrestadas y llevadas a esta cárcel tan pero tan temida del territorio sirio, fueron o ejecutadas en, repito, ejecuciones que se llevaban adelante prácticamente a diario, o que murieron producto de las torturas, agonizando, o producto de enfermedades que contraían muchísimos de ellos en el contexto absolutamente inhumano en el que tenían que vivir bajo esa situación de arresto, o incluso producto de el deterioro permanente de su salud que se daba obviamente por estas condiciones que estoy mencionando. Claramente lo que se está destapando sobre lo que sucedía en Siria es mucho peor incluso a lo que han reportado organizaciones de derechos humanos, pero hay un dato que es realmente alarmante y descorazonador sobre lo que están viviendo muchas familias. Se hablaba de celdas ocultas. De hecho, muchas de las imágenes que vemos parecen estar de alguna manera mapeando todo este centro de detención, porque se hablaba de celdas ocultas, incluso en túneles, donde había o puede haber sobrevivientes de estas cárceles. Ahora se habla de que la búsqueda ha concluido, ¿no? Y que realmente la situación es absolutamente desoladora para las familias que esperaban que sus familiares salieran de este contexto de detención. Quiero marcar algo. Los números, repito, prácticamente 30.000 de las personas que han estado detenidas allí murieron o porque fueron ejecutados o por, como decía antes, las condiciones inhumanas. Pero además se habla de entre 150 y 200.000 personas en estos centros de tortura. Y repito, centros de exterminio, porque así hay que llamarlos, se ejecutaba gente a diario. Hablan de violaciones, hablan de torturas y golpizas feroces, hablan de, además, un contexto de, obviamente, una situación de mera supervivencia, porque estas personas no tenían ni el alimento básico para subsistir a diario. Es por eso que, como decía antes, su salud se deterioraba día a día, con lo cual muchas de las muertes se adjudican a la inanición, a una situación de inanición. Es brutal, el régimen de Bashar al-Assad ha sido brutal, se terminó un capítulo brutal en Siria, pero no puedo dejar de decir que hay un interrogante con respecto al futuro. Quienes lideran este grupo de rebeldes o este conjunto de organizaciones de rebeldes que han tomado el poder, o que han tomado, mejor dicho, el territorio de Siria, avanzando prácticamente en tiempo récord, estamos hablando de 13 días, son personas, principalmente su líder, al-Jolani, que viene de estar en las filas de la filial de Al-Qaeda en Siria, que se llamó Al-Nusra. Nosotros mismos, de hecho, conozco un periodista que estuvo 11 meses bajo secuestro en manos de la organización Al-Nusra. Entonces, más allá de que ahora vamos a escuchar a este referente decir que es una versión moderada, decir, como dijo en una entrevista que le otorgó a una cadena internacional, que él cree en las instituciones más allá de los hombres, bueno, no nos olvidemos que era la misma retórica que utilizaba el régimen talibán en Afganistán cuando volvió al poder, y bueno, hoy nos encontramos ante un horizonte en materia de derechos humanos en ese país muy, pero muy oscuro, ¿no? Gracias, Carolina.